Estás escuchando Tiempo de Vivir, una emisora cristiana para esta generación. Buenas tardes, bienvenida a Tiempo de Vivir, nuestra amada ministra María Cristina Ferreira. ¿Por qué no saludas por ahí, María Cristina? Bueno, tengo el gozo, el privilegio de primero saludarte a ti y después saludar a la audiencia, la gente que se está preparando para oír de Dios y de liberación. Y estoy contenta de poder compartir contigo y lo demás. Sabes, Cristina, que yo tengo un gozo muy grande en el corazón de estar contigo después de tantos años que no estamos ministrando juntas. Considero este espacio una ministración. Y quiero decirle a las personas que se nos están uniendo que con mucho cariño anuncio que esta ha sido una de mis maestras de guerra espiritual. Es una ministra que tiene muchos años de experiencia, que Dios ha usado grandemente, y yo creo firmemente que para este tiempo el Señor la saca del anonimato donde ella ha estado un tiempo en pausa, y que el Señor empieza a provocar que haya una demanda espiritual sobre ti, Cristina, porque hacen falta maestros. Así que con mucho cariño vamos a estar llevando estas entregas espirituales para la gente que tiene hambre. Pero yo quiero que la gente sepa quién tú eres, cuántos años de ministerios tienes tú, Cristina. Amén. Sí, gloria a Dios. Yo tengo 55 años en el Evangelio y tengo 47 ministrando. Y nunca pensé que yo viviendo en Loring, cuando ya yo era liberada, el Señor me amaba. Entonces yo estaba tratando de hacer algo, de aprender algún oficio o inglés o otra cosa. Y el Señor una madrugada se me reveló y me dijo: no te quiero ni estudiando ni trabajando, te quiero llevando el Evangelio y ayudando a aquella gente que están como estaba tú en tu país. Y entonces yo me preparé para hacerlo. No conocía de ese ministerio, porque yo no sé, porque ese ministerio bíblico, y hay tanta gente que necesita la ayuda de liberación. Cristina, dime una cosa, ¿qué es para ti el Ministerio de Liberación? El Ministerio de Liberación es que en las iglesias hay mucha gente que aceptan a Cristo. La iglesia es como un hospital y un cuartel general. Es un hospital y un cuartel general de orientar y ayudar a las almas que están atadas. Vienen y aceptan a Cristo y se quedan así. Ya creen que porque se convirtieron, ya todo comenzó y todo terminó. Pero hay gente que vienen atados desde el vientre de la madre y viven aún siendo convertidos una lucha y una agonía como la viví yo, que a los 7 años de yo estar en la iglesia todavía yo no era libre. Especialmente aquella gente que viene de hogares espiritistas, que han bregado con la brujería y que se han envuelto en cosas diabólicas de la tiniebla. Entonces, todavía siendo convertidos, sienten grandes cosas, grandes tormentos, y necesitan una gente que lo escuche, que lo oriente, que lo ministre,
que ayune y ore con ellos, o ellos pues, si pueden hacerlo solo, pues lo pueden hacer, pero ese ministerio no es un mamey. Es precioso, yo lo amo, aunque he sufrido también mucho por las almas, yo amo ese ministerio, y eso está como escondido en la iglesia. En la iglesia no se habla de eso, y hay gente que pega el grito en el cielo para que le ayuden, lo ministren, oren por ellos y ayuden. La cadena del pasado y familiar solo se rompe con teniendo una entrega total a Cristo y teniendo que ayunar y orar. Cristina, fíjate una cosa. Tú has tocado un tema que es controversial, un tema donde muchos no quieren ir, que es las ataduras en el pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Yo soy tu hija espiritual y desde entonces el Señor me ha llevado a diferentes partes de donde vivo, Estados Unidos y otras naciones. Y esto es lo que nosotros llamamos liberación, sanidad interior. Pero qué triste es que te inviten a una iglesia donde puedes ver gente atada y que en esa iglesia no se ministre. Y cuando como ministra te llaman, como estoy segura que te llaman cientos de personas a ti, lo que ellos tienen incrustado en su pensamiento es que después que vienes a Cristo, tú eres libre. Y este cliché... Y hay una escritura que toman fuera de contexto, que es que las cosas nuevas pasaron, las viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. ¿Qué tú le dices como ministra a la gente que tienen ese versículo incrustado en la mente, que repito, es fuera de contexto, y que creen que un cristiano no puede tener demonios? Aclárame ese punto, por favor. Según ellos, pero aceptar a Cristo es el primer paso. Y entonces el que tiene esas ataduras demoníacas, entonces que se alborotan esos espíritus y no te dejan dormir, tiene malos sueños, pesadillas, espanto, demonios que te tocan, demonios que vienen de noche a hacerte daño. Y yo viví 20 años atada con esa desgracia. Siendo yo una niña me comenzó eso, siendo yo de una familia sana del campo, yo no conocía eso, pero cuando eso me comenzó a mí, comenzaron a llevarme a curandero y a brujo, y entonces cuando las cosas se ponen peor, y a pagar promesa, y a darme baño, y a tomar resguardo. Resguardos son demonios tragados, que uno lo paga 10 pesos. Yo me tomé como 20, y ya siendo predicadora, yo sentía que eso se movía dentro de mi barriga. Siempre, después que Dios me llamó, eso se movía en mí. Entonces el remedio de eso, de los demonios tragados, resguardo, se va renunciando, rompiendo. Una persona que ate eso y que lo ministre, y comprar un poco de aceite verde y ungirlo en ayuno y oración. Ejemplo, de Puerto Plata, viviendo yo en Santiago, llegó un pastor a mi casa y me dijo que había oído hablar de mí y fue a visitarme, porque él, siendo pastor, sentía que un ciempié le caminaba dentro de su barriga. Suelta eso, me molesta. Y que
Él tuvo que dejar el pastorado por eso, por un 100 pies que le caminaba en la barriga. Y tuvo que dejar el pastorado. Y fue donde mí. Entonces algunas veces uno brega con cosas que uno no se imagina que existen. Y algunas veces uno no sabe qué es lo que va a hacer. Un 100 pies caminándole en la barriga. Entonces el Señor me dijo, dile que mañana te traiga una botella de aceite verde puro, porque el aceite verde bendecido y se usaba mucho antes, en los tiempos bíblicos, para la lámpara del templo. Del templo, sí. Y entonces me trajo media botella de aceite verde. Una botella, no recuerdo. Y yo le dije, venga pasado mañana, porque yo no uso el aceite si yo no lo uso en ayuno y oración. Te dirá, ¿y cómo te lo va a ungir? Que usted sabe de eso. Bueno, presentarle ese aceite al Señor en ayuno y oración para su gloria y su nombre, con un propósito santo para ayudar a la gente. Entonces, pues, lo ungí, le dije que se tomara por la mañana en ayuno por 7 días corridos, 7 cucharadas de aceite de oliva ungido. Ay, Kimashanda, la Mashoa, la vaquilla. Ponte a meditar. Y se tomó 7 cucharadas de aceite, 7 días corridos, en ayuno. Tiene que estar en ayuno y oración, palabra y alabanza, en un recogimiento con Dios. Si no lo vomita, eso le sale por otro lado. Y ese fue el remedio, santo remedio para ese hombre sanar, salva, que eso le saliera, porque era un demonio que tenía en la barriga. Y los demonios se presentan en diferentes formas y en diferentes partes. Y santo remedio, ese fue el remedio para ese libre. Y yo siendo predicadora, yo sentía, porque yo tomé mucho eso, me pagaba $10. Siendo predicadora sentía que algo me caminaba en mi vientre. Y yo dije, bueno, pero yo soy remedio. Y compré una botellita de aceite y la ungí y me la tomé por 7 días corridos. Por 7 días. Más nunca sentí eso. Eso se evapora o se vomita o se evacua. Y así hay miles de gente con miles de cosas que las arrastran desde su familia, desde su casa, de su antepasado, abuelo, bisabuelo. Y la iglesia no brega con eso ni conoce eso. Ni conoce eso. Cuando yo tenía mi problemazo, yo me andaba arrastrando. Y lo menos que me hacían caso eran los evangélicos. Pero hoy yo le doy gracias a Dios, que Dios me enseñó, porque fue Dios que me enseñó, porque eso no se aprende en instituto, ni en libro, ni aún en la misma Biblia da esos detalles. Eso tiene el Señor que revelárselo a uno, después de uno haberlo vivido. ¿O alguna pregunta? Sí, Cristina, me gusta la parte donde tú dices que buscaste auxilio y no lo encontraste debido a la escasez que hay de personas que ministren. Hay mucha falta de discernimiento. Incluso hay personas atadas ministrando, porque la ministra María Cristina nos acaba de decir, ella era una predicadora, mas sin embargo sentía el movimiento o la actividad demoníaca en su vientre. Puso el ejemplo del pastor
pastor que tenía el movimiento de un cien-pies en su vientre. O sea, hay personas que están ministrando y están endemoniadas y no encuentran quien les ayuda. El problema de esto es que si usted tiene problemas espirituales, ¿qué usted está dando a la gente a la que usted predica, a la que usted le pone la mano, por quien usted ora? Hay algo que se llama transferencia de espíritu, ¿verdad, Cristina? Sí. ¿Cuál es el peligro de estar ministrando con ataduras? No se puede ministrar con ataduras, hay que estar limpio delante de Dios y saber bregar con eso. Porque si tú no sabes bregar con eso, eso brega contra ti después que tú bregas con eso. Entonces, miles de gente sufren de cosas horribles y feas. A los demonios les gusta mucho tener relaciones sexuales. Les gusta mucho tocarle los senos a las mujeres. Se manifiestan en diferentes formas, especialmente una cosa que se llama las 21 divisiones, que con eso que se brega el espiritismo, hondo y profundo, porque hay diferentes clases de demonios con diferentes nombres, con diferentes actividades y actitudes. Yo tuve 21 años atada por un demonio que me visitaba desde los 10 años. Yo no busqué eso, ni conocía eso, ni en mi casa se conocía eso. Pero así hay miles de gente, aún entre las iglesias, que van a la iglesia a buscar ayuda, creyendo que lo van a encontrar. Y algunas veces lo que encuentran es burla. Como te dije, la iglesia es un cuartel general y es un hospital. La iglesia es un pasamanda, la macachía, la iglesia es un hospital y es un cuartel general de Jehová. Un día yo me soñé, cuando comencé a ministrar, que yo iba entrando a una iglesia y la iglesia tenía muchos capitanes, muchos tenientes y hablando en términos militares, los demonios tienen rango y tienen diferentes actividades. Y cuando ellos le cogen con una persona, hasta no destruirlo, no lo dejan tranquilo. Y entonces, unos jefes grandes que habían me hicieron el saludo, porque yo era un capitán, yo estaba vestida de capitán. En el reino de Dios yo soy un capitán. Aleluya. Sí, entonces me saludaron como que yo era un capitán, y yo era un capitán. A mí me enseñó muchas cosas que no se aprenden en libros ni en iglesia. En las iglesias le tienen miedo a ese ministerio. Yo voy a contar ahora un testimonio, lo voy a dar pequeño, de Puerto Rico. Mi trabajo grande ha sido entre Santo Domingo y Puerto Rico. Yo un día estaba en una iglesia, la iglesia que yo iba, me estaba gozando. Me dijo una hermana, tú ves aquel viejito que está allí, acércate a él, porque todo el que me conoce a mí cree que ese trabajo nada más es para mí. Entonces, yo tengo con 47 años llevando este trabajo de liberación a las almas cautivas. Y yo me acerqué al viejito y le pregunté que dónde vivía. En Puerto Rico, Ponce. Algunas veces no se debe decir. No, Mientras tú mantengas el anonimato del nombre, todo está bien. Sí. Entonces, me acerqué a él y le pregunté dónde usted vive. Me dio la dirección. Y yo llegué a la casa. Era una casita malita, cayéndose. Ahí lo había dejado la esposa, los hijos y todo el mundo, porque ahí lo visitaba un espíritu que de noche se pasaba en la galería dando gritos. Y no dejaba dormir los vecinos porque un hermano de él se había ahorcado en el patio de la casa.
Y ese mismo demonio lo perseguía de noche y le decía, haz lo mismo que hizo tu hermano, mátate. Toda la familia lo había dejado botado, desolado ahí solo. Una casa sucia, ahí muy sucio, sin recortarse, ropa sucia, casa sucia, y andaba como un loquito para abajo y para arriba, ni comía porque no tenía que me hiciera comida. Entonces yo fui al otro día, hice un llamado a los caballeros y a los jóvenes para que me acompañaran. El día que yo fui, estaba una de las hijas que era que lo visitaba, estaba limpiando la casa y ayudándole en algo. Ese viejito había que alimentarlo, había que bañarlo, había que llevarlo al doctor, había que recortarlo, había que cambiarle la ropa, había que limpiarle la casa, porque la gente cree que la liberación viene con una oración solamente. Y entonces yo propuse en mi corazón darle alimentos, primero desayuno, que es el primer alimento de cuando uno se levanta. Entonces yo dije, yo lo voy a visitar desde temprano y voy a hacer desayuno. ¿Quién puede darle desayuno? Nadie podía. Entonces yo le hice un buen desayuno y lo llevé para la iglesia. Después que se comió el desayuno, lo acosté en un banco con una almohada. Vivía con frío, vivía triste, vivía solo. Entonces yo me fui en ayuno. Mientras yo le preparaba el desayuno a él, yo me iba en ayuno. Después le dije a la hija que lo bañara, después lo llevamos a recortar y después a un doctor para que le diera una buena vitamina y lo examinara y lo recortara y le pusiera una ropa limpia después que lo bañara. Hay gente que está en el hoyo profundo, y hay que sacarlo del hoyo y ponerlo arriba en la superficie. Para sacarlo del hoyo hay que orar bastante y ayunar. Y dejarlo arriba en la superficie. Y ahí comenzar a bregar con él, con toda esa cosa que dije. La gente va recibiendo alivio, aliento. Gente con anemia, con parásitos, con hambre, sin quien lo atienda, sin quien lo ayude. Y a esa gente así le tienen asco y le tienen miedo. El Señor me enseñó a mí cómo que se levanta una persona. Pero fue el Señor que me enseñó a mí. Y lo que yo sabía de la Biblia. Y entonces el viejito comenzó a cambiar, los jóvenes lo visitaron, los caballeros. Entonces yo lo acostaba en los bancos de la iglesia con una almohada y yo me tiraba en el piso a ayunar por él. Y ella acostado, arropado, durmiendo en un banco de la iglesia. Mientras yo lo desayunaba, lo acostaba ahí, después que lo desayunaba, lo acostaba. Era un viejito. Y entonces yo me tiraba en el piso. Porque eso no sale sino con oración y ayuno. Tú no ves que Isaías 61 habla de los cautivos y Isaías 58 habla que el verdadero ayuno es desatar la ligadura de impiedad, romper la cadena de opresión y dejar libre a los quebrantados. Aleluya. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Entonces, el ayuno no es para uno pasar hambre. El ayuno de liberación
hay que cogerlo a sola con Dios. No un día, ni medio día. Hay que coger 3 o 4 días, o 6 días, o 7 días. Los otros días el Señor me dijo que aquí sola hiciera 7 ayunos, de 6 a 6. Y no es que es fácil. El ayuno es un misterio. Y es una llave que abre toda la puerta. Después de confesar el pecado y renunciar a los pecados ocultos, porque hay de pecados que han dejado huellas y maldiciones. Y después de confesar eso, entonces uno le ayuda con el ayuno de la oración, pero personalmente la persona tiene que hacerlo a sola con Dios. La gente no sabe ayunar. La gente que sí sabe, pero otros lo que saben es hacer un ayunito hasta las 12, hacerlo tomando agua o leche con café, o comiendo una ensaladita a las 12. Usted no puede hacer un ayuno de liberación como para santiguar a una persona. El ayuno tiene que quebrantar lo que hay en la persona. Y eso no sale sino con oración y ayuno. No por un día. Yo he hecho 21 días por la liberación de una persona. Porque Dios lo ha puesto en mí y ya yo conozco que es así. Y cuando yo era nueva convertida, a los 6 años Dios estaba en la iglesia, todavía no era libre, a los 6, a los 7 años. Y el Señor se me presentó y me habló y me dijo cómo tenía que hacer los ayunos. La iglesia sabe muy poco de eso porque no le había enseñado. Y hay mucho que hacer todavía. Cristina, entonces dime una cosa. ¿Cómo tú, siendo un nuevo creyente cristiano, te das cuenta de que tú necesitas liberación? Yo sé que tú mencionaste algunas cosas como los ataques en los sueños, personas que te reciben visitación de demonios. Tanto miedo. Sí, ¿y qué tú me dices de esta gente que están en el culto y de repente tienen manifestaciones? Las manifestaciones serpentinas que se dan, personas que se arrastran por el suelo, personas que se sacuden violentamente, ese tipo de manifestaciones, y hemos visto que algunos ministros dicen, oh, no, déjalo tranquilo que está recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cómo tú? Y empiezan a orar en lengua y unos bailes extraños. No, déjalo tranquilo que está recibiendo el Espíritu Santo. Yo he visto mucho de esas cosas. Y digo, Dios mío, la persona sigue atada porque el que es supuesto líder, el supuesto llamado, el supuesto ungido, no tiene 1 centímetro de discernimiento. Entonces, ¿cómo uno diferencia de cuando hay una manifestación demoníaca y la manifestación del Espíritu Santo? Nunca eso viene junto. Cuando hay demonio y está la unción del Espíritu Santo, la unción es la que pone eso en vergüenza y afuera. Lo descubre, sí. Sí. La unción del Espíritu Santo es la que descubre eso. Y que tú estés bien con Dios, porque si no te avergüenzan en público. Los otros días fui a una iglesia en Santo Domingo, y la iglesia es de gente medio. Sí. Cristina. Sí. Fuiste a una iglesia en Santo Domingo. Sí. Y el pastor me conoce y me dijo, ¿por qué tú no predicas
la iglesia estaba llena, llena, llena. Había un grupo de jóvenes en el altar dando gritos. No puedo dormir de noche. Estoy lleno de sueño malo, pesadilla, espanto, miedo. Yo le dije, ¿tú sabes qué hace eso? La pornografía que ustedes ven y la masturbación que practican. Ay, mamá. Entonces fue que berrearon y gritaron y cayeron al piso. Porque hay pecados que no se mencionan en las iglesias como pecado, sino porque a mí un doctor me mandaba que con lo que yo tenía practicara el pecado de masturbación. Eso lo practican las mujeres solteras en la iglesia, jóvenes y viejas. ¿Cómo va a ser, Cristina? Sí. Yo tenía una señora que se me aparecía en mi casa que era de 60 y pico de años, que le orara por eso. Por eso nada más no, porque hay otra cosa que no se puede ni mencionar. Hay otra cosa que no se puede ni mencionar. Y las cosas que se hacen en las iglesias, las mujeres y los hombres. Hoy estamos viviendo una vida liviana, que no se habla del pecado crudo, ni tampoco hay una consagración para cadena poderosa. El ayuno que rompe cadena es primero examinarse con Dios, cómo usted anda, pedir perdón, renunciar, apartarse del pecado y hacer ayuno a sola con Dios. Pero ayuno no hasta las 12, no. Si es posible de 6 a 6. Y eso me ha costado a mí mucho porque yo no... El ayuno hasta las 12 no... El ayunito hasta las 12 y hasta las 3. No rompe cadena. Wow, hay que tener una buena fuerza de voluntad para hacer esto. El deseo de ser libre. No, y tener el deseo de ver libre a la gente. Porque el ayuno muchos lo hacen porque necesitan personalmente el ayuno, pero no lo hacen por otro, para que otro sea libre. Y Jesús está hablando en Isaías 58:6 de quitar la carga de opresión, romper la ligadura de impiedad y dejar libre a lo quebrantado. Y para hacer un ayuno de eso hay que tener el amor de Dios, porque el evangelio es así. Tener el amor de Dios, amar a Dios y ayudar al prójimo. Ese es el evangelio. ¿Sabe, Cristina, que muchos ministros no quieren entrar en el campo de la liberación? Porque ellos no quieren la represalia que viene cuando hay liberación. Siempre viene venganza de parte del enemigo. Pero la palabra preciosa del Señor promete que nosotros aún tocaremos serpientes, escorpiones y beberemos cosas... Hollaremos, sí, pisaremos y beberemos cosas mortíferas y nada nos dañará. Sin embargo, hay personas que no quieren saber nada de este ministerio por miedo. No, a mí hay gente que en Puerto Rico, que es un país que me ha amado y me ha ayudado, y fue donde yo me convertí. Habían unas mujeres de pastores que decían, me avisan cuando ella viene. Pero yo no tenía que ir. Adiós, ¿por qué? ¿Tenían miedo de que tú las expusieras? No, que se manifestaran. Exacto. Porque cuando yo con unción hablaba eso era un piso que en Santo Domingo también. Donde quiera que tú tienes unción de Dios y tienes ministerio de liberación, los demonios se manifiestan. Así es. Fui yo a una iglesia por un batey por allá en Santo Domingo y los diáconos
fue lo que se cayeron al piso, como 12. ¿Sabe, Cristina, que me sucede mucho eso personalmente? Me invitan a iglesias y uno siempre pide la ubicación de quienes van a hacer los ujieres. Por si necesitamos que si fundas, que si necesitamos clines, que si hay que estar pendiente de que alguien se cayó. Yo personalmente siempre ubico los ujieres. Y de ser posible que me lo presenten si hay tiempo. O le digo cómo están vestidos, cuál es la señal que utilizan en esta iglesia cuando necesito ayuda, no sé qué. Y ¿sabe que me ha pasado tantas veces que los primeros que caen son los mismos mujeres? Eso me pasó a mí. Me ha pasado en varios lugares. Porque la iglesia no está consagrada. La iglesia duerme y lleva un evangelio light. ¡Auch! Pero cuando tú te metes de rodillas 3, 4 y 5 y 6 y 7 días, no hay pájaro de eso que se aguante. ¡Aleluya! Cristina. El ayuno sí. Abre toda la puerta, pero hay que estar preparado para eso. Amar a Dios y amar a la gente. Para eso hay que amar a Dios y amar a la gente. Y yo he ido a iglesia que los mismos líderes que han caído al piso. La iglesia no conoce ese ministerio. Y el que lo tiene se la echa de eso. Que Dios nos libre. Se la echa de eso. En la iglesia hay gente haciendo de todo. Lamentablemente decirlo, pero es así. Yo he tratado con eso. ¿Sabes qué tú quieres decir con la palabra se la echa de eso? De que también porque hay gente que ha creído que el evangelio es cantar corito, brincar y saltar, hablar lengua, y sin saber con lo que está bregando. También hay gente que tiene ese ministerio que se la echa de que Dios lo usa en eso. ¿Y qué peligro hay cuando el ministro tiene tan alto concepto de sí? Yo he visto ministros que tienen guardaespaldas y sí, ahí, de todo. Y eso es como un personaje que ni yo creo que ni el rey David en su tiempo, que hay que sacarlo por atrás, que no lo hay, sí que lo hay. Yo nunca he tenido una bicicleta, porque lo poco que he conseguido, pues yo no voy a la iglesia pensando en lo que me van a dar. Yo voy siempre a la iglesia a honrar a Dios y ayudar a las almas que sufren. No porque sea buena, porque lo bueno que hay en mí pertenece a Dios. Y yo amo a Dios con todo mi corazón y amo a las almas, porque yo sé lo que yo viví. Yo tuve 20 años atada por un demonio que me perseguía desde los 10 o 9 años. En un lugar que yo vivía que no se conocía el evangelio, ni lo querían. Por el cautelicismo. Más o menos, eso impide. Eso impide mucho que las almas lleguen a su liberación. Yo tenía un altar de 65 imágenes, bautizado por un cura católico. Pagaba promesa de 15 y 20 pesos al cura. Y un día le dije lo que yo sentía y que nadie podía. Estaba a mano de... Yo tuve 7 años a mano de psiquiatra, tomando pastillas de psiquiatra. Y un psiquiatra puertorriqueño fue que me dijo a mí esta palabra.
¿Por qué tú no te unes a los evangélicos? Parece que él sabía de Dios, porque en Puerto Rico hay mucha gente que aunque no sea cristiano, conocen de Dios, por la familia. Tú no ves como Daddy Yankee sabía desde el evangelio. Sí, siendo impío sabía. Se lo sabía, su familia eran cristianos y oraban por él. Y después, él no se fue a una iglesia de que rezaban, ¿no? Él se fue a una iglesia de Dios, a una iglesia de Dios. Donde había En fuego. El evangelio es que está la salvación. Pero el evangelio es santo y es puro. Dios es santo y Dios es bueno. Y muchas veces no hemos cumplido con Dios como Él manda. Y hay mucha gente hablando y cantando y haciendo cosas. Quieren decir en pecado y sirviendo al Señor. Cierto, y haciéndolo, haciendo el pecado. Porque la iglesia no se enseña lo que es pecado. Es muy sencillo. La Biblia dice una lista de lo que es pecado. Más sin embargo, déjame hacer una pausa para decirte eso. Tengo muchas amigas que son pastoras, gracias le doy al Señor por esas amistades, y muchas que son ministras. Más sin embargo, ponen en el altar personas que están en pecado a cantar, a danzar, y otros tipos de administraciones como dar el salmo del día y no sé qué. ¿Tú crees que eso es peligroso, Cristina? Mira, si yo fuera a hablar porque Dios me llamó a mí a ministrar en privado. Yo ministro en privado, y alguna vez se quería meter a otra gente para ayudarme, y esa gente no ha permitido que yo meta a otra gente para que no oiga. Oh, porque tiene vergüenza del pecado. Vergüenza del pecado y vergüenza de que lo oigan, lo escuchen. Yo traté en Santiago un hombre que yo un día estaba en Santiago, no estoy diciendo iglesia ni nombre, yo estaba saliendo de la iglesia y me dijo, oiga, él me escuchó predicando y me dijo, yo necesito hablar con usted. Yo no quiero ni pastores, ni evangelistas, ni misioneros, ni nadie. Yo quiero que sea usted que me ministre. Era un hombre grande. Y que usted me trate en privado. A mí solo. Le di mi dirección. Duró como 3 meses para llegar. Porque cuando usted va a recibir liberación en un lugar no puede llegar. Le da vómito, le da diarrea y le da de todo. Hasta que un día se me apareció y se sentó en la galería. Eso fue en Santiago. Y me dijo, yo estoy aquí, pero yo vengo con una diarrea. Me estoy muriendo. Sí, porque el enemigo va a hacer todo lo que pueda para impedir que esa persona sea libre. Sí. Entonces, que no llegue donde lo van a libertar. Entonces, yo lo que le dije fue cuando llegó, gracias a Dios que llegaste. Aleluya. Y entonces yo tengo una forma de recibir a la gente, sea rico, sea pobre, o sea, de la manera que sea. La gente está llena de anemia, de parásitos y de muchas cosas más. Y gracias a Dios que llegaste, que pudiste llegar, que te dejaron llegar. Y era un hombre grande. Yo tengo un cuarto de consejería. Y yo no hallé quien me ayudara. Le dije, Señor,
permíteme, cuida de mí, mira lo grande que es este hombre. Y yo no tengo quien me ayude, porque mucha gente iba a mi casa. El Señor me dio para que le ayude mejor el ministerio de usted. Yo le decía, pero el Señor no me lo ha dicho a mí. Ay, Dios mío. Cuando el Señor me lo diga a mí, entonces yo la recibo. Eran gente que van para escandalizar, por cualquier cosita se ponen bravos y lo que se van es hablando más del ministerio y de uno. Toda esa cosa tenía yo que soportarla. Mi familia no me ha respaldado nunca. Yo, una persona que me ha respaldado siempre ha sido mi hija, y ella no entiende mucho ese ministerio, ni quiere fregar con eso. Pero me ha ayudado mucho en otra cosa. Espiritualmente no me ha ayudado, pero espiritualmente me ha sostenido, cuida de mí. Lo bueno que tengo, lo tengo por Dios primeramente y por ella. Gloria al A Señor. gente como yo, nadie lo quiere en su casa. Lo han dicho claro y pelado. No la queremos en mi casa. ¿A qué tú crees que se debe el miedo? A que yo ministro liberación, brego contra los demonios. De que tú expongas lo que está callado. Que no hable de lo que está callado. Mira, Cristina, en cierta ocasión yo viajo mucho con una ministra amiga que el Señor ha puesto en su corazón esto mismo que tú y yo ministramos, que es liberación. Ella se llama la profeta Iris Chica, es una persona que yo quiero mucho. Y el Señor nos ha permitido viajar en el interior del país y ministrar liberación. Nos ha unido. Le doy gracias al Señor por su vida. Mientras tú y yo conversamos, creo que el Señor pone gente clave a que se conecten, así como nos hemos conectado tú y yo. Pues siempre que vamos hay mucha manifestación demoníaca donde quiera que predicamos, y por consecuencia el trabajo de limpieza. Y fuimos a una iglesia, no voy a mencionar mucho menos ni dónde es, ni siquiera voy a mencionar el estado, pero fue aquí en Estados Unidos, y sucedió que no sé, no mencione ni el país. no, nada, fue aquí en el país, pero no, el estado no vamos a decir. Y no se movía nada, y me dice Iris, pero Ángela, pero ¿no te parece raro a ti que en esta iglesia no se manifiesta nada? Pues déjame decirte que luego el pastor nos confesó, porque eran 3 días de administración, el primer día no se movió nada, y luego el pastor nos confesó mientras comíamos, es que yo a mis jóvenes, ellos eran los que estaban dirigiendo el culto del día, a mis jóvenes yo lo he entrenado, que cuando eso venga, lo aten, lo agarren. En otras palabras, el pastor había entrenado a los jóvenes que cuando ellos sintieran todos esos síntomas que tú mencionas, picazón, que se le quema el cuerpo, todo ese tipo de evidencia de que hay demonios. Sueño malo, pesadilla, espanto. No, pero que algunas veces me han agarrado por la mano, por los cabellos. Me han agarrado algunas veces cuando yo voy a ministrar, que no lo sé, y aunque lo sepa, me han agarrado duramente por los brazos, por la pierna, tratando de apiarme de la cama y que coja miedo. Entonces, muy importante, cuando usted se acuesta, Billy Graham dice, no se acueste sin orar, que usted tenga aceite ungido en su mesita de noche, y la Biblia, y yo no me creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. amén. Dice la Biblia que hay 7 gente que no van a entrar al cielo, que son los que están con doctrina de demonios, los borrachones, los brujos, los que son incrédulos y los que mueren creyendo que después de la muerte hay oportunidad, y otra cosa. Entonces, uno coge el evangelio muy liviano como una religión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Hay gente que no ayuna, y si ayuna no lo saben hacer, que no oran. Y el ayuno es una llave que abre todas las puertas, sabiéndolo hacer. El ayuno es, y la oración, la confesión y la renuncia al pecado. Cuando tú renuncias, confiesas, renuncias al pecado, el derecho legal que tenía el enemigo en tu vida se rompe. Entonces, cuando ahí viene el ayuno y la oración, se rompe. Mientras tanto, no se rompe. No se rompe. Aleluya. Mira, Cristina, voy a dar los números de teléfono del ministerio. Voy a dar lo que es el WhatsApp del ministerio que tenemos, que es Ministerio Tiempo de Vivir, para las personas que quieran mandar sus preguntas, para que el próximo sábado, cuando nos volvamos a reunir a través de esta plataforma, la gente que está allá afuera, que necesita consultar, que tiene preguntas que lo tienen en lo secreto, tengan la libertad de escribir. Usted va a mandar un texto, yo lo voy a recibir y vamos a preguntarle en el aire a la ministra esa pregunta suya. El teléfono está cuando usted abre la página de radio Ministerio Tiempodevivir.net. Arriba hay el símbolo de WhatsApp, le das ahí, te lleva directo al WhatsApp donde puedes hacer tu pregunta. O ahora mismo te voy a decir cuál es el número, que es la otra forma, es marcando el 978-566-9025. Yo había dejado un cabo suelto, Cristina, que te había dicho de los jovencitos que estaban dirigiendo el servicio, que no hubo manifestación. Y yo te decía que habían sido entrenados por su pastor para que cuando hubiera una manifestación la sintieran, ellos mismos bajaran al espíritu. Entonces esos jóvenes estaban en la iglesia, pero estaban atados. Y eso descubrimos nosotras ministrando en esa iglesia. Es una cosa triste, porque entonces parecían jovencitos muy santos, muy lavados y muy de Dios, pero por adentro estaba el pecado comiéndoselo y ellos no podían expresarlo porque habían sido entrenados para amarrar a los demonios para que no se manifieste. Y quise traer... ¿Cómo lo amarran? Yo no sé cómo lo amarran. Inmediatamente ellos sentían una picazón o sentían, tú sabes, un corrientazo, cosas que tú sabes que es el demonio manifestándose. Ellos sabían hacer que bajara el espíritu. Eso es terrible. ¿Sabes qué? Ya que te estoy tocando este tema, que nos quedan unos minutitos, sabes que yo tengo una amiga, quizás ella escuche, pastora. Y yo estaba hablando de los sueños, como tú has mencionado hoy, de que las personas que tienen pesadillas y esas cosas son manifestaciones demoníacas. Y yo estaba enseñando esto y mi amiga me dijo a mí que desde siempre que ella recuerda, ella tenía este espíritu que la perseguía en los sueños. Oye bien, oye el peligro. Y que ella había conocido un brujo que le había dicho que para parar esas pesadillas que cogiera las chancletas, tú sabes que cuando uno duerme pone las chancletitas alante de la cama para cuando se levante no toque el piso, pues que cogiera las chancletas y la cruzara en cruz. Entonces, la hermana había aprendido que puedes parar la manifestación en la pesadilla cruzando los zapatos, la chancleta, y lo había hecho por años aún siendo cristiana. Hasta que yo la confronté. Sí. Hasta que yo la confronté y le dije, pero tú lo que estás haciendo es atando al demonio. Pero ese demonio como quiera sigue trabajando en tus sueños. Y así hay mucha gente que lo que hacen es que paran la manifestación, pero el espíritu como quiera lo sigue azotando. Para esas personas allá afuera, te mandamos un mensaje: necesitas liberación, necesitas implementar el ayuno y la oración que la maestra nos ha traído hoy. Nos ha dado muchos consejos de cómo buscar nuestra liberación y seguiremos en el próximo programa enseñando a la gente a cómo ser libre, ¿verdad, amada Cristina? Sí, cómo ser libre, sí. ¿Quieres orar? Yo también voy a las casas, no en mi casa, porque eso se queda algunas veces. Entonces yo
como lo tuyo es un ministerio, se puede dar el teléfono del ministerio. Espérate. A la orden de todo el que esté necesitado. Allá afuera también tenemos un grupo que se llama Guerreros Cristianos. Si usted quiere ser agregado a ese grupo, simplemente manda el mensaje "yo quiero" y lo ponemos en un grupo donde le dejamos saber cuando tengamos ministraciones como esta que tenemos con la sierva y otros ministros que invitamos. Entonces usted recibe la notificación y no se lo pierde. Todo esto es completamente gratis. Lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y en esta ocasión ahora vamos a orar por ti. Amén, amada. Cierra los ojos, ponte en comunión. Padre Celestial, que mora en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí estamos delante de ti, Señor, dando una enseñanza que es poco común, Señor, en el ministerio que tú le has dado a tu sierva, que me ha dado a mí, Señor. Tú sabes la necesidad que hay afuera y en los hogares y en la familia. Cosas que son espirituales, diabólicas y perversas, como el espiritismo, que lo odio con todo mi corazón y lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. No se ponga a jugar con candela, no vaya a los espiritistas porque usted está invitando el diablo a su vida. Lo reprendo en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo nos cubre. Presentamos todas las almas que están escuchando esta conferencia, Señor, este estudio. Señor, la gente está en necesidad y pocas personas están dispuestas a ayudar. Necesitamos que tú te glorifiques y que tú quites, Señor, ese ablandamiento que hay, ese misterio de que la gente no está llevando esto como es. Si no, hay muy pocas personas que quieren servirte y ayudar a la gente. Tú eres el que sabe, tú eres el que conoce, tú eres el que puede. Perdona nuestras ofensas y nuestras maldades. Perdona a la iglesia, que lo que está llevando es una vida light, una vida cristiana light, haciendo la misma cosa que hacen los pecadores. Perdóname a mí, Señor. Perdona a todos. Bendice a Ángela y a su esposo con ese ministerio, Señor. Ese ministerio no sale así por así, sino es Dios que llama y pone a uno en este caminar. Nunca pensé que tú me llamarías a un ministerio así, porque en la iglesia no lo aprendí ni en los libros, ni nadie me lo enseñó, sino tú me lo enseñaste y la gente necesitada me lo enseñó. Estoy dispuesta a seguirlo, tú lo sabes que amo este ministerio con todo mi corazón y amo a la gente y amo a Cristo con todo mi corazón, agradecida por lo que hizo por mí y lo que hace cada día por las almas. Bendice a Ángela de manera especial, síguela dirigiendo y dándole sabiduría para escribir libros. Mira a su esposo también, bendícelo. Que sean uno, como tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, sean uno. Señor, pues tiene que haber unidad, tiene que haber ayuda, porque tú eres el gran libertador por excelencia. En la cruz del Calvario tú le diste golpe certero al enemigo. Señor, lo reprenda. Y quebrantaste los yugos de la tiniebla, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Atamos y reprendemos toda obra de la tiniebla. La Biblia dice que el que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Que tenemos que dejar la iniquidad y la mala cosa detrás. Señor, hasta aquí tú me has ayudado después de 55 años en el Evangelio, 47 años ministrando, Señor. Nos atamos a Cristo y a la sangre de Cristo.
Amén. No hay cosa más grande que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Nos atamos a Cristo y a la sangre de Cristo. Mira mi familia, todos mis hermanos no te conocen. Bendice a tu sierva y a tu siervo. Y que muy pronto se pueda compartir de nuevo esta bendición y esta enseñanza. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús presentamos cada persona que está escuchando y los que habrán de escuchar, bendiciendo su entendimiento para que el Espíritu de la revelación, el Espíritu Santo, quebrante todo yugo, quite toda venda espiritual y la palabra que hemos expuesto en el día de hoy quebrante y rompa y penetre todo yugo que te ata y pueda ser libre a través de nuestro precioso amado, nuestro Cristo, el que abre cárcel. Declaramos sobre tu vida apertura de cárcel y que tu libertad está en camino, porque el Cristo que predicamos sana, liberta, transforma. Dios te bendiga mucho y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, aquí en tiempodevivir.net.